La historia que les voy a contar hoy es la historia de Juan sin miedo. Juan siempre se había caracterizado por ser un niño muy valiente. Juan no tenía miedo de nada. Desde muy pequeño nunca sintió miedo. No le asustaba ni la oscuridad, ni estar solo, ni subirse a un árbol, ni las arañas, ni los cuentos del lobo feroz, ni nada. Juan no tenía miedo de nada. Era un niño muy valiente y se había hecho la fama de ser Juan sin miedo. Así lo conocían en la escuela y en su colonia, en los alrededores. Un día, cuando Juan salió de la escuela, venía camino a su casa y de repente vio que había un grupo de muchachos reunidos alrededor de alguien que Juan no conocía. Era un muchacho un poco mayor que él. Así que Juan se acercó para escuchar lo que todos escuchaban atentamente y logró escuchar la historia del forastero. Este muchacho les estaba contando a todos los demás niños que él había salido corriendo de su casa porque había sentido tanto miedo, porque a su casa habían llegado unos espantos y se habían instalado ahí y le hacían toda clase de maldades, hasta matarlo casi de miedo. Y entonces él tuvo que salir corriendo para salvar su vida. Y corrió despavorido hasta que se quedó sin fuerza y llegó hasta ese lugar donde estaban ahora todos escuchándoles. Y los amigos de Juan le habían regalado un pan para el susto. Y mientras les contaba toda esta historia, todos los muchachitos, compañeros de la escuela de Juan, se veían atemorizados, abrían los ojos grandes como platos del miedo, otros se mordían las uñas de los nervios y otros se tronaban los dedos de la angustia. Y Juan no. Juan simplemente estaba escuchando y pensando cómo podría ayudar a este pobre chico forastero a regresar a su casa. Así que se le ocurrió una idea. Y él le dijo, oye, ¿qué te parece si me llevas hasta tu casa y yo hablo con estos espantos y voy a tratar de hacer un trato con ellos para que dejen tu casa? No es justo que te saquen de tu casa y que tengas tanto miedo por su presencia. El muchacho forastero se le hizo muy extraño que Juan no sintiera miedo y en realidad creyó que estaba fingiendo, pero sintió curiosidad sobre qué trato querría hacer él con los espantos y cómo reaccionarían los espantos ante el trato que les propondría Juan. Así que aceptó y le dijo, está bien Juan, te voy a llevar a mi casa y te voy a enseñar cuál es, pero yo no voy a entrar. Tengo mucho miedo. En verdad no quiero volver a ver a esos espantos. Juan le dijo, no te preocupes, llévame y ya me encargaré yo de llegar a un arreglo con ellos. Así que todos los demás niños sintieron igual curiosidad de saber cómo es que Juan haría un trato con los espantos. Así que se dirigieron todos al pueblo cercano de donde venía este muchacho y llegaron a la casa por fin. Era una casa que estaba muy lejos, pero caminaron y caminaron y caminaron y al fin al atardecer llegaron. Cuando llegaron, el sol estaba a punto de ponerse, es decir, estaba oscureciendo. Y entonces todo el ambiente se tornó aún más tenebroso, porque a la entrada de la casa donde estaban los espantos había dos grandes árboles sin hojas, de esos árboles que se quedan con sus ramas como muy tenebrosas y el aire las movía de un lado a otro y hacía un viento helado. Entonces todo eso contribuía a que la escena fuera aún más terrorífica. Todos los niños estaban muy nerviosos, emocionados pero con mucho miedo, excepto Juan. Juan estaba decidido a hacer un trato con los espantos y decirles que ese no era su lugar, porque esa era la casa del muchacho y no de ellos, y que eso no estaba bien. Así que Juan, muy decidido, se despidió de todos y entró a la casa. Nada más entrando a la casa, abrió la puerta y se escuchó un rechinido de puerta vieja, así como "¡Ii!". Entró a la casa. Estaba todo a oscuras y entonces Juan decidió llamarlos y les dijo, espantos y espíritus que habitan esta casa que no les pertenece, por favor manifiéstense ante mí porque quiero hacer un trato con ustedes. Juan esperó 1 minuto,
2 minutos y nada. No se escuchaba pero nada, ni siquiera un pequeño murmullo, nada. Juan podía escuchar y sentir solamente su propia respiración. Así que Juan empezó a explorar la casa. Se fue hacia la cocina, esperando encontrar a alguien, pero no encontró a nadie. Estaba todo muy oscuro. Después subió a las habitaciones y revisó una por una, pero no había nadie. Juan empezó a dudar de la historia del muchacho. ¿Sería cierto que en verdad había espantos? Porque no había nada ahí. Juan no tenía ningún miedo y en realidad no había nada de qué atemorizarse porque Juan no escuchó nada, no vio nada. Y cuando estaba a punto de marcharse de la casa, ¿qué creen que pasó? Pues sí, aparecieron los espantos. De pronto, de abajo de la escalera, apareció una cosa muy peluda y grande. Tenía una forma entre araña y un hombre lobo, una cosa horrible, peluda, negra y con unos ojos rojos. Y se acercó como arrastrándose hacia Juan y le dijo: ¿Quién eres tú? ¿Y por qué nos has retado de esa manera? ¿Qué trato quieres hacer con nosotros? Entonces Juan le respondió: Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Juan y he venido aquí a hacer un trato con ustedes. ¿Hay más como tú? Ella dijo, porque esa criatura era ella, era una dama, pero en criatura espantosa. Entonces la criatura le dijo: Oh no, yo soy la única como yo. Nadie más es tan espantoso como yo en mi especie. Entonces, de pronto, de atrás de las cortinas salieron unos espectros. Eran unas cosas blancas, como si fueran unos humos, y se acercaron hacia Juan volando. Y le dijeron: Así que tú eres Juan, y tú nos has estado retando todo este tiempo. Nosotros somos los fantasmas, y estamos aquí porque esta casa nos ha gustado. Pero no somos los únicos. Está la dama peluda y nosotros, pero hay otras criaturas. Y en eso Juan dijo: Oh, por favor, preséntenmelas, yo quiero conocerlos a todos ustedes. La criatura y los espectros se quedaron muy extrañados de que Juan no se espantara al verlos, pues todas las demás personas que los habían visto habían sentido miedo, pero Juan no. Y eso les llamó mucho la atención y estaban muy intrigados. Decían: ¿y quién será este niño Juan que nos ve y nos espanta con nuestro aspecto horroroso? Pero bueno, en eso estaban platicando cuando bajó de las habitaciones un gran murciélago morado. Sí, un murciélago morado. Así que bajó, se posó al pie de la escalera y entre un estallido y unos humos como brillosos se transformó. Sí, era un vampiro. Y le dijo: Ah, así que tú eres Juan. Pues yo soy un vampiro y ahora voy a vivir aquí y tú me vas a tener mucho miedo. Y entonces Juan dijo: No, claro que no te tengo miedo, a mí no me asusta nada. Y entonces estaban ya reunidos todos los fantasmas, espectros, todos los espantos que llegaron a habitar esa casa sin permiso. Y entonces Juan les dijo: A ver, ¿ustedes se dan cuenta que esta casa no es suya? Y ellos dijeron: Claro, nos damos cuenta que esta casa le pertenece a otros, pero esos otros siempre nos rechazan y nos tienen mucho miedo y nos dan la espalda. Así que nos vamos a apropiar de su casa porque no es justo que nos den la espalda y que nos vean y salgan corriendo. Nosotros no pedimos nacer feos o espantosos, también tenemos sentimientos. Así que Juan les dijo: Oh, ya entiendo, ustedes están tristes porque los rechazan. Así que los espectros, el vampiro y la cosa extraña dijeron: Pues sí, así es. Y por eso nos mostramos groseros e invadimos casas y los espantamos porque nos sentimos tristes porque nos rechazan. Entonces Juan tuvo una idea. ¿Qué les parece si yo les presento a mis amigos, les explicamos que ustedes no son malos y que lo único que quieren es vivir en paz y que los acepten, y así ustedes podrían dejar de espantar a la persona que vive en esta casa? Los espectros
hicieron unos ojitos así como de, puede ser. Y entonces le dijeron a Juan, espéranos un momento y vamos a platicar. Así que ellos se fueron a otra habitación y empezaron a platicar unos con otros. El vampiro les dijo a los espectros, ¿qué les parece? Y a la criatura extraña también le dijeron, ¿qué te parece? Y entonces ellos dijeron, bueno, no perdemos nada, nunca hemos tenido amigos y nadie nos quiere. Podríamos darle una oportunidad a este niño Juan de que nos presente a sus amigos para ver si nos aceptan. Y solo por curiosidad, saber si nos aceptan y podríamos saber qué se siente tener amigos. Estuvieron los tres de acuerdo, bueno, los cuatro porque eran dos espectros y la criatura extraña y Drácula son cuatro. Así que fueron con Juan y le dijeron, está bien, te daremos una oportunidad a ti y a tus amigos. Si ellos logran aceptarnos, entonces dejaremos de espantar a los demás y nos iremos de esta casa que no nos pertenece. Así que Juan salió y les explicó a sus amigos el trato que había hecho con los espectros, con Drácula, bueno, con el vampiro y con la criatura extraña. Ellos estaban muy desconfiados y tenían mucho miedo. Las criaturas eran verdaderamente horribles, espantosas, y solo de verlas todos ellos sentían miedo, mucho miedo. Así que Juan les dijo, a ver, no sé qué es el miedo, pero si el miedo significa que ustedes van a rechazar a alguien porque no lo conocen, creo que el miedo no está correcto. Esas criaturas no parecen malas, solo están enojadas y tristes, y por eso están espantando a todos. Así que los amigos de Juan dijeron, está bien Juan, vamos a darles una oportunidad, porque tienes razón, no los conocemos, y solo por su aspecto no es justo que los rechacemos. Ellos no pidieron nacer así, ellos son así, y todos merecemos una oportunidad. Así que Juan logró convencer a sus amigos y todos entraron a la casa. Sí sentían un poquito de miedo, pero cuando empezaron a platicar con la criatura extraña, con el vampiro y con los fantasmas, se dieron cuenta que en realidad eran muy simpáticos. Los fantasmas hacían trucos de magia, la criatura extraña sabía bailar hip hop, y Drácula, o el vampirillo, era muy gracioso y además sabía hacer magia. Así que ya estando todos en la casa, empezaron a hacer una gran fiesta. Entre chistes y bromas y trucos de magia, todos lograron apreciar la verdadera belleza de las criaturas, los espectros y el vampiro. Y los chicos se dieron cuenta que habían sido prejuiciosos. Habían prejuzgado a todos estos espantos por su aspecto peculiar. Pero en realidad eran tan agradables, graciosos y amigables como no se imaginaron. Y a partir de ese día se volvieron sus amigos. Así que cumplieron el trato con Juan y salieron y desocuparon esa casa que no les pertenecía. Y entre todos les encontraron un nuevo hogar. Una casa que había estado abandonada mucho tiempo y que no le pertenecía a nadie. Y ahora les pertenecía a los espantos. Así que ellos se mudaron ahí y consiguieron tener muchos nuevos amigos. Muchos nuevos amigos que constantemente iban ya a la casa de los espantos porque les gustaba divertirse con ellos. Eran muy graciosos y hacían muy buen ambiente en las fiestas y bailaban muy bonito. Así que todos al final quedaron muy contentos. Juan aprovechó su habilidad de no tenerle miedo a las nuevas situaciones y logró ser un mediador entre los espantos y los muchachos temerosos. Y todos aprendieron una gran lección, que si nos damos la oportunidad de conocer lo que es diferente a nosotros, descubriremos cosas maravillosas, simplemente dándoles la oportunidad. Aunque tengamos miedo, podemos probar cosas nuevas y descubriremos cosas muy, muy hermosas y divertidas. Y esta fue la historia de Juan sin miedo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme un comentario y denle like. Y los espero la siguiente semana
con una nueva historia. Adiós.